Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. En esta ocasión continuaremos con nuestra muñequita Luna especial por Navidad. Ya en la primera parte realizamos todas sus piernitas, bracitos, uniones, hasta terminar la última ronda del cuellito. En la descripción de este tutorial usted podrá encontrar la primera parte. Y si está al día, pues nada, continuemos. Como le comentaba, ya hemos realizado toda esta parte y también he rellenado. He colocado relleno solo en los hombritos, en los brazos no lo creo necesario, pero hasta aquí aproximadamente coloqué relleno, aunque más adelante también puede seguir colocándole si lo cree necesario. La cabecita comenzará en la ronda 50 y la iniciaremos con 12 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Otro aumento, hagámoslo juntos. El segundo y así continuaremos aumentando hasta terminar la ronda con un total de 24 puntos. En la ronda 51 iniciemos con un punto bajo. Y le sigue un aumento. Estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la ronda con un total de 36 puntos. En la ronda 52 realicemos 36 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar la ronda. En la ronda 53 iniciemos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Y estaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y la terminaremos con 48 puntos. Desde la ronda 54 y hasta la 61, 48 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 61. En la ronda 62 iniciemos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue una disminución. Y esto lo estaremos repitiendo 2 puntos bajos, y una disminución hasta finalizar la ronda con 36 puntos. En la ronda 63 y hasta la 66, 36 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 66. Cuando termine la ronda 66, este es el frente de su muñequita. Sí, los comienzos de cada ronda han quedado hacia el frente, pero no se preocupe por eso. Voy a estar colocando ojitos de seguridad entre las rondas 58 y 59. Contando desde arriba sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, contando desde arriba entre las rondas 8 y 9. Pero son las rondas 58 y 59. Y hacia el lado, o sea, vamos a tener 10 punticos aproximadamente entre cada ojito. Por supuesto, usted lo va a ubicar lo más centradito posible hacia el frente. Vea que queda aproximadamente ahí a la altura de la unión cuando unimos los bracitos. Voy a estar utilizando ojitos de seguridad de 10 milímetros. Si usted los desea utilizar más pequeños o más grandes, entonces tenga en cuenta dónde los va a ubicar porque tal vez sea diferente. Yo creo un agujero un poquito más grande con el gancho y ahí introduzco el ojito de seguridad. Me paso hacia el siguiente y hago exactamente lo mismo. Yo no estaré dándole más seguridad que la que trae el ojito,
pues este amigurumi no es para un bebé pequeño. Pero si usted está realizando este amigurumi para un bebé pequeño o un pedido de un cliente, le sugiero que queme la parte de atrás del ojito, la aplaste y así queda más segura. Listo, yo le doy solo 2 pasitos para que no se me vaya a hundir el ojito. Ahora sí podremos continuar. Y lo que estaré haciendo pues será dándole soporte a este cuellito. En mi caso, en esta ocasión, quiero articular el cuellito. O sea, quiero moverlo hacia un lado y que hacia ahí se quede. Y para eso necesitamos alambre. Si usted quiere utilizar silicón porque solo quiere darle sostén, pero no le interesa que luego se quede en el lugar, puede utilizar silicón como acostumbramos acá en el canal. Vea, el silicón vuelve a su lugar. Pero el alambrito no, el alambrito nos permite articularla, darle un gesto y que así se quede. Yo estaré colocando alambritos solo para el cuello, pero si usted quiere articular y colocarle en los brazos, pues ya puede hacer la armazón de un cuerpito y articular su muñequita enterita, pero para ello deberá haberlo colocado un poco antes. El largo que le voy a dar al alambre pues será que llegue aproximadamente hasta sus entrepiernas. Utilice una tijera que no sea la que suele utilizar para los hilos, no se le vaya a chivar. Luego de esto voy a jorobar las puntitas para que en el futuro si se me mueve un poco hacia el tejido pues no me lo vaya a dañar. Si usted quiere colocarle más seguridad, claro que sí, puede colocarle cinta adhesiva y así pues de ninguna manera se va a dañar en el futuro, pero yo la verdad que no lo creo necesario. Este es un alambre especial para amigurumi, no se va a oxidar. En la descripción de este tutorial recuerde que usted puede ver el enlace a donde yo lo compré, que fue en Amazon. No hay ninguna promoción por esto, tan solo le muestro lo que yo utilicé y así usted puede buscar algo similar o lo mismo. Voy a torcerlo un poco. Lo estoy haciendo a mano, pero si tiene algunas pinzas en las que se pueda apoyar, pues sería ideal. Porque a pesar de que es suave, pues como quiera es alambre. Con la misma tijera voy a jorobar otra vez las punticas y intentar torcer un poco más. Listo. Esto tiene el tamaño aproximado de las barritas de silicón más pequeñas y con esto será suficiente. Vea. Para introducirlo en el cuerpito, primeramente vamos a agarrar algo que tenga punta. Yo suelo utilizar este palillo de madera que viene en las bolsas de relleno. Y con él voy a crear un agujero. Luego que esté creado el agujero, que más o menos llegue hasta la entrepierna o casi hasta la entrepierna, ya esto se va a introducir perfectamente con ayuda, lo vamos girando y va a entrar. Listo, hasta ahí, perfecto. Y una vez colocado, vamos a rellenar un poquito más el cuellito. Tomamos relleno. Yo con el mismo palito de madera que suelo utilizar, voy a irle colocando relleno en todo alrededor de este alambre. Si sigue cayendo hacia el cuerpo, lo voy a dejar, pero la intención es que quede en el cuellito y que abrace el alambre. Vea, coloco por un lado y luego coloco por el otro. Cuando acabe de darle soporte al cuello, ojitos, continuemos con la ronda 67 e iniciaremos con un punto bajo y seguido una disminución. Y esto lo estaremos repitiendo durante toda la ronda y la terminaremos con un total de 24 puntos. Cuando termine esta ronda 67 voy a rellenar. Coloquemos relleno alrededor del alambre.
que el alambre nos quede lo más centradito posible. Es muy importante que coloques suficiente relleno para cuando mueva la cabecita pues no se le vaya a deformar. En la ronda 68 iniciemos con un punto bajo. Y le sigue una disminución. Y esto lo estaremos repitiendo durante toda la ronda y la vamos a terminar con 16 puntos. Recuerde colocar más relleno si lo cree necesario y en la ronda 69, 8 disminuciones. Una disminución, 2 y así continuaremos hasta terminar la ronda con 8 puntos. No se preocupe por los detalles del tejido acá arriba, esto luego no se verá con el cabello. Corte la hebra y déjela un poquito larga para luego cerrar. Retire marcador, es el momento de colocar más relleno si usted lo cree necesario. Recuerde que el relleno es una parte bien importante de nuestro amigurumi. En ocasiones queremos un amigurumi suave y ahí sí no es necesario tanto relleno, pero en esta ocasión este amigurumi necesita que quede con el relleno suficiente para cuando articulemos la cabecita no se deforme. Entonces coloque suficiente relleno. Cuando acabe de colocar relleno, vamos a cerrar, pero les sugiero que no cierre antes de hacer el cabello. En mi caso, sé que le va a quedar bien porque lo estoy haciendo yo misma, pero usted primeramente pruebe el cabello y luego cierre de la forma que le estoy mostrando. Y es precisamente como le estoy diciendo, vea debajo, en el fondo se puede ver. Ya tengo el cabello listo, pero le voy a mostrar ahora cómo realizarlo. Este cierre yo lo realizo tomando solo las hebritas delanteras, tomo una de adentro hacia afuera y otra de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomar las 8 que tenemos y luego una donde mismo iniciamos. O sea, ya llevo 8 y donde mismo iniciamos voy a volver a insertar. Voy a alar bien fuerte y así se va a cerrar. Esta hebrita usted la asegura donde más guste. Recuerde, nada aquí encima se verá porque irá tapado por el cabello. Un nudito común, esconda si lo desea y corte la hebra. Y ahora sí, continuemos con el cabello. Estaré utilizando hilo color canela, pero usted puede utilizar el color que guste, más si está personalizando esta muñequita. Iniciemos con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierre el anillo. Coloque marcador y en la ronda 2 realizaremos 6 aumentos. Estaremos terminando con 12 puntos esta ronda. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar. Y así tendremos el primer aumento y continuaremos aumentando hasta finalizar la ronda. En la ronda número 3 iniciemos con un punto bajo y le sigue un aumento. Y esto lo estaremos repitiendo durante toda la ronda, un punto bajo y un aumento y terminaremos con 18 puntos. En la ronda número 4 iniciemos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda y la vamos a terminar con un total de 24 puntos. En la ronda número 5 iniciemos con un punto bajo.
y le sigue un aumento. Vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento durante 5 veces. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue el aumento. Repetiremos 3 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Y nos quedarán 2 punticos para terminar la ronda y en ellos haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. Habremos acabado esta ronda con 30 puntos. En la ronda número 6 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue el aumento. Estaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda con un total de 36 puntos. En la ronda número 7, 36 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. En la ronda 8 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Estaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y la terminaremos con un total de 42 puntos. En la ronda 9 realicemos 42 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar la ronda. En la ronda 10 iniciemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y le sigue un aumento. Y esto estaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y la terminaremos con 48 puntos. Desde la ronda 11 y hasta la 17, 48 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 17. Cuando termine la ronda 17 hagamos un borde a este cabello, iniciemos con una cadena y en el siguiente punto tomando normalmente un punto deslizado. Una cadena, en el siguiente punto un punto deslizado. Una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Y esto lo vamos a repetir un total de 41 veces. O sea que no vamos a llegar hasta el final. Nos van a quedar 7 punticos para terminar la ronda. Listo. Cuando termine las 41 repeticiones, vamos a cortar la hebra. Deje hebra solamente para asegurar. En realidad no necesita esconderla, pues la vamos a pasar hacia detrás y esto puede quedar dentro. Si usted prefiere coser con esta hebrita, puede dejarla más larga, pero yo estaré cosiendo con una hebrita más fina de este mismo hilo. Ahora preste mucha atención a cómo vamos a realizar los flequillos. Tenemos, recuerde, 7 punticos. Nos han quedado 7 punticos aquí. Gira el tejido en esta posición, vea. Lo tiene así, lo voltea en esta posición. Y vamos a comenzar con el mismo hilo color canela que haya utilizado para el cabello, un nudo corredizo. Inserte el gancho justo debajo de la primera cadena que realizamos al inicio de la última ronda. Tomamos la lazada que se ha formado del nudo corredizo y vamos a pasar con nudo y todo. O sea, hale bien fuerte y deje que pase el nudito y la hebrita del inicio también. Déjela que pase y así queda todo hacia dentro. Esto es opcional.
Para cada flequillo vamos a subir con 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y a partir de la segunda, tomando las hebritas traseras, comenzaremos un punto bajo y un aumento. Esto estaremos repitiendo. Un punto bajo y en la siguiente cadena un aumento. No importa si hace punto bajo en X o en V en estos flequillos. Repito otra vez, un punto bajo y un aumento. Nos quedan 3 repeticiones más. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y una última repetición de un punto bajo y un aumento. Y para terminar completamente este flequillo, nos vamos a saltar un puntico de abajo y en el siguiente un punto deslizado. Necesitamos 4 flequillos en total, o sea que vamos a realizar 3 más exactamente iguales a este, subiendo con 11 cadenas y a partir de la segunda comenzar a repetir 5 veces un punto bajo, un aumento. Luego nos saltaremos un puntico de la parte baja del cabello y en el siguiente un punto deslizado. El último punto deslizado, el último flequillo nos va a quedar justo donde hemos terminado la rondita anterior. Un puntico deslizado, corta la hebra y en realidad no la necesita larga. Listo el cabello. Ahora sí puede asegurarse de que le quede bien a la cabecita. Ya yo la he cerrado. Y listo, le ha quedado perfecto. Vamos a continuar con los flequillos, o sea, los mechones del moño. Iniciaremos con 31 cadenas y a partir de la segunda, tomando las hebritas traseras de modo tradicional, un punto bajo y un aumento durante 10 veces. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Y vamos a repetir un punto bajo y un aumento 8 veces más para tener un total de 10 repeticiones. Luego de terminar las 10 repeticiones, en las 10 cadenas que nos quedan, haremos 10 puntos bajos. Así le va a quedar torcidito. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es el resultado del primer mechón. Si usted desea el mechón un poquito más enrolado, en vez de hacer 10 repeticiones de un punto bajo y un aumento, puede hacer 20 aumentos, pero le va a quedar muy torcido. Es a su gusto, también puede hacer estos mechones más largos si quieren un moño más largo. Bueno, en mi caso voy a estar realizando 12 mechones como este en total. Con 12 lo creo suficiente. Dependiendo de la cantidad de mechones, pues será el volumen de su moño. Ya he terminado los 12 mechones y a modo de asegurar una cadena
y corte la hebra dejándola larga para ahora darle formita a este moño. Extraiga, ya quedará seguro. Listo, este es el resultado. Ahora, para armar el moño vamos a ir torciendo el tejido y con una agujita lanera y la hebra que hemos dejado iremos dando puntadas para asegurarlo en esta posición. Y así haremos con toda la tira que tengamos lista. No importa la cantidad de mechones que usted haya preferido realizar, lo hará de igual manera. No les recomiendo que lo haga pegado, a no ser que sea un pegamento especial, bien transparente, para que no le queden restos. En mi caso utilizo mucho silicón caliente, pero tiende a dejar restos y no quedar un trabajo fino. Además, creo que es muy común que una niña le ale el moño a su muñequita, así que por esa razón recomiendo siempre mejor las costuras. Cuando haya terminado de armar el moñito, así lo dejaremos pendiente para luego unirlo al cabello. Pero antes vamos a realizar las orejitas, haremos dos exactamente iguales. Deje una hebrita al inicio y comience con un anillo mágico, utilice el mismo hilo para el color de la piel. Dentro realizaremos 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Y un puntico deslizado dentro del anillo mágico. Corte la hebra dejándola larga para luego unir las orejitas a la cabeza. De igual forma puede cerrar ya el anillo mágico y tendremos una orejita lista. Recuerde que necesitamos dos orejitas exactamente iguales y aquí las tengo ambas listas. Vamos a ubicarlas a la cabecita y estaré ubicándolas 4 punticos separadas de cada ojo. Ahí centraditas con la altura del ojo entre la ronda 58 y 59. 4 punticos separados, preste mucha atención y podrá ver cómo yo hago las costuras. Asegúrese de que las cadenas les queden siempre de frente hacia usted, o sea que en una orejita vamos a coser de abajo hacia arriba, pero en la otra nos quedarán las hebras que hemos dejado en la parte de arriba.
Para la naricita estaremos bordando con una hebrita del mismo hilo que utilizamos para la piel. La he ubicado otra rondita más abajo de los ojos, entre la ronda 56 y 57 específicamente, y he abarcado 2 punticos y medio. Aquí usted puede ver. Voy a dar un total de 6 puntadas. Preste atención y vea cómo yo lo hago. Hagámosle unos detalles a los ojitos. Estaré utilizando una hebrita de hilo de color blanco para tan solo unas puntaditas. Presta atención a cómo yo lo hago. Y de igual forma con una hebrita de color ladrillo haremos las pestañas y las cejas luego.
Coloque rubor solo si lo desea y por favor cubra las orejitas para que no se le manchen un poquito como a mí, pero no es preocupante pues este rubor no es permanente. Pero si usted utiliza rubor permanente, por favor cubra todo lo que no desea sea pintado. Ahora vamos a colocar el cabello ya que todo el rostro está listo y voy a extraer 2 hebritas de este mismo hilo que tiene un total de 6. Ubique el cabello a su gusto. Estos flequillos pueden quedar hacia el centro o hacia un ladito como usted prefiera. Puede darle puntadas o dejarlos sueltos. En mi caso los prefiero sueltos. Y voy a localizar este centrito, lo voy a localizar justo con la naricita. Y así nomás usted puede hacerlo también. Apriétenlo bien hacia adelante, estírelo bien. Puede colocar pegamento en esta base, pero siempre les recomiendo de puntaditas en todo el borde. Y así las estaré dando yo. Y luego vamos a unir el moño. Ya verá dónde yo lo voy a ubicar, pero el moño usted lo puede colocar también a su gusto. Ya que tenga colocado el moño, yo le haré este detallito con un mismo mechón, lo voy a rodear un poquitico y así quedará un poco más bonito, pero esto es opcional. Le da unas puntaditas y listo. Vea las puntaditas que yo he dado aquí al inicio, una más, aquí detrás he dado 2 puntaditas y con esto es suficiente. Vea cómo queda por detrás. Y hasta aquí esta segunda parte. Ya tenemos todo el cuerpo, la cabeza, el cabello. En el próximo tutorial estaremos realizando la diadema y su vestido. Espero y este tutorial haya sido de su agrado. Y si ha sido así, déjeme saber con su dedito arriba y su comentario. Si tiene alguna duda, le responderé tan pronto como sea posible. Y si aún no se ha suscrito y desea estar al día con nuestros tutoriales, le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique el próximo tutorial. 1.000.000 de gracias por ver este video hasta su final y nos vemos en el próximo. Chao, chao.